Okay, Javier, Steven, please. Pues el video que acabamos de ver nos permite como las principales frases o bueno, los tiempos que podemos manejar para podernos presentar en público o como dar nuestros datos de lo que hacemos día a día. Okay, related your personal information. Okay, occupations maybe was mentioned through the video too. Yes, it is very important, like to have a big amount of information at hand. Okay, because we need those linguistic patterns in order to communicate better. It it is what I'm going to present to you. Doesn't mean that it could be like the whole, right? Because we need to explore, right? Learning a language is a continuous path. Okay, so let me start with this short thought, and let me introduce to you the present simple. Okay, present simple is Um, it's a tense that can be used in many fields. The first, or in here we have some conditions. It says comunicar acciones o estados permanentes. Colombia has a huge hotel industry. This is a permanent state, right? It is not an action, but it is something that it can be defined as a truth. Este ejemplo, chicos, podemos definirlo como una verdad. Colombia tiene una gran industria hotelera. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es falso o que es verdadero? No lo sé, ¿cierto? Pero según este ejemplo, ese sería un estado permanente, o sea que yo uso el presente simple en estados permanentes. Shh, bájate, Bruno. Okay, the second condition says, I go to the dentist every year. Okay, and here we have a clause that gives us an idea about the frequency of something, right? Al hablar de esos estados que tienen regularidad o periodicidad. Entonces, ¿cuál es la regularidad con la que yo voy al dentista? I go to the dentist every year. Cuando nosotros podemos utilizar este tipo de cláusulas, que son de tiempo, ¿cierto? Que nos dan una periodicidad o frecuencia o regularidad, como lo vemos descrito acá, nosotros estamos dentro de lo que se llama el presente simple. ¿Listo, chicos? Entonces, una clave para saber si esto es presente simple o no es usar estas palabras o frases que se denominan adverbios de frecuencia, que más adelantico vamos a revisarlos. Yo les voy a regalar algunos, ustedes se van a llevar unos para sus casas, para sus teléfonos y ya les voy a decir cómo. Cuando se hace referencia a rutinas, eso es súper importante y lo vimos en la sesión anterior. Rutinas, hábitos o cosas que se realizan con cierta frecuencia. Miren, aquí está la palabra clave. Palabras o frases que denotan frecuencia, ¿cierto? En este caso, bueno, en este caso yo tengo algo que criticar de este ejemplo y es Anna wakes up at 6 a.m. every day. Las palabras o frases de frecuencia tienen una posición, chicos, o sea, ellas se deben de ubicar en una oración o al principio o al final. Y esta lo que está haciendo es que me la puso en el centro. Eso es como si nosotros hiciéramos una traducción literal del español. Ana se levanta todos los días a las 6:30. Nosotros lo hablamos así. Pero en inglés generalmente es como más estructurado, ¿sí? Y estas frases de frecuencia o esos adverbios de frecuencia deberían ir o al final o al inicio de la oración. Every day, Anna wakes up at 6 a.m. or Anna wakes up at 6 a.m. every day, ¿ok? ¿Que por qué está así? No sé, el que diseñó la guía lo dejó así. Ok. Okay, hello, welcome. The next condition is al dar instrucciones, indicaciones o señales. Esta también la vimos súper rápidamente con las tarjeticas que se movían. And here we got the example. You turn left, excuse me, and then go
down Oak Street. In here, I'm receiving an instruction or an indication. What do you think? You turn left and then you go down Oak Street. Cruzas a la izquierda y luego bajas por la calle Oak, ¿cierto? Aquí estamos dando una indicación. Instruction, mire que las instrucciones ya son como más escritas o para hacer ciertos procesos, pero una indicación, eso puede ser verbal, ¿cierto? Oral, y generalmente pues digamos que si no llego o si no lo hago, pues no pasa nada. Pero si vamos a preparar pan, por ejemplo, eh, y, y omitimos uno o dos pasos de las instrucciones, pues definitivamente no nos sirve, ¿cierto? Entonces, this is the difference, okay? This is the difference between instructions and indications. And seconds, obviously. Okay, then the following condition says, cuando se enuncian hechos, miren, cuando hay hechos reales, compromisos, citas que se van a llevar a cabo, una cita, en un momento determinado. Next week, miren, aquí está. Me parece súper que propusieron. Next week is the championship. La cláusula de tiempo al principio. Next week. Y al mismo tiempo está haciendo las veces de sujeto en esta oración. Subject plus verb plus the complement, ¿ok? Ok, I think it is. Bueno, si se dieron cuenta, hay una condición, pero bueno, hechos, compromisos, citas, digamos que esos son usos o formas, dos condiciones y aquí hay tres más, rutinas, hábitos o cosas con cierta frecuencia, acá hay más, hablar con estados de regularidad, esta nomás es una, acciones es otra y estados permanentes es otra. O sea, hay alrededor de 10 hechos, perdón, de 10 condiciones que se están describiendo para hacer el uso del presente simple. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que el presente simple realmente se utiliza para, para describir o para referirse a varias situaciones, hay hechos, hay hábitos, hay rutinas y muchos otros. O sea, es un tiempo verbal grande. No es solamente para decir una acción que pasó en el pasado y se quedó ahí mismo. Eso es pasado simple. Yo corté el césped. La acción empezó en el pasado y terminó en el pasado. Ya, fin. Eso es pasado. Así de simple. Y el futuro es una acción, bueno, futura que se enuncia, ella ya tiene unas cositas más, porque de hecho el futuro en el inglés puede ser una condición también o parte de lo que son los modales. Bueno, o sea, el futuro digamos que es más amplio, pero el presente es como el umbrella. ¿Listo, mis chicos? Bueno, acá hay algunos conceptos gramaticales, dicen, estos son los conceptos gramaticales, pero son los verbos, ¿listo? Entonces lo que yo voy a hacer es rápidamente los voy a leer. O sea, así de sencillo. El que quiera escribir estos verbos diga, yo me quiero aprender estos verbos. O sea, mi propósito de esta sesión es aprenderme estos verbos. Pueden ser 8, 10, no sé bien cuántos son. Pero sepan algo. Los seres humanos, los adultos, aprendemos limitadamente también. O sea, nosotros no nos vamos a aprender todo lo que de lo que les voy a hablar hoy. Yo no les voy a enseñar, yo les voy a hablar, yo les voy a contar de lo que yo sé y que quiero que ustedes sepan. Entonces sí tienen que cada uno dentro de su proceso propóngase en unos retos, o sea, propóngase en no sé cómo decirlo, aprender de tal cosa. Sí, entonces si hoy ustedes se proponen estos verbos más otras cositas adelante, pues está bien. No se propongan todo porque el cerebro no lo va a hacer, pero tampoco se propongan nada. O sea, venir y escuchar la clase, la profesora está hablando, bla, 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 y no estoy entendiendo nada. No. Entonces deben de tener un propósito en cada sesión. ¿Listo, mis chicos? Cada uno sabrá cuál es su propósito. Okay, the first verb in here is verb to be. Verb to be, as I already said or had a short space to do the introduction to this verb, is irregular,
It is part of present simple. Miren que el verbo to be es parte del presente simple, o sea que él no es un tiempo verbal o gramatical diferente. Tenemos que saber que él es irregular y que como es irregular, pues digamos que se conjuga en varias formas o de varias maneras, ¿cierto? ¿Qué más te podemos decir del verbo to be? Que el verbo to be sigue ciertas reglas, ¿cierto? Que además de ser verbo que describe una acción entre el ser y el estar, también tiene un trabajo adicional que es ser el auxiliar en algunos, bueno, él es autónomo, él es autosuficiente, entonces con él o él solito, él se pueden hacer preguntas, negaciones y afirmaciones, y que también es auxiliar en otros tiempos gramaticales, como por ejemplo en el presente continuo o en el pasado continuo. ¿Cierto? Bueno, incluso el participio también, pero eso no lo vamos a tocar ahora, ¿listo? Pero quiero que tengan ustedes bien claro esto. El verbo to be es un verbo muy lindo y es un verbo, mejor dicho, que va a estar hasta en la sopa, ¿listo, mis chicos? Entonces, es súper importante que lo manejemos y que lo tengamos claro. Al menos sepan ustedes que él tiene una versión en presente, una en pasado y una en futuro. Entonces, hoy solo nos vamos a preocupar por el presente, por el pasado y por el futuro y por todo lo que yo les dije de que es auxiliar. No, solamente en presente. ¿Listo? Y ustedes, de manera organizada, luego se dan la tarea a aprender lo que es pasado y luego se dan la tarea a aprender lo que es futuro a través de estos cursos, ¿listo? Nosotros también vamos a revisar, creo que en el cuarto es pasado, en el nivel cuarto, y en el nivel 5 ya son los condicionales, que también se incluye el verbo to be, pero el futuro. Bueno, me voy un poquito, y esos ya sí son rápidos, ¿cierto? Do es el verbo hacer, have es el verbo haber o tener, ¿listo, mis chicos? Y al igual que el verbo to be, él también es un verbo muy especial, porque él es un verbo que también es autosuficiente, que también se puede negar, que también puede hacer preguntas y que también hace parte del el presente perfecto y el pasado perfecto. ¿Listo? O sea que él también es auxiliar en esos tiempos verbales. Pero hoy solamente lo vamos a comprender como haber o tener. Aquí me lo puso tener, pero a mí me gusta haber también, haber o tener. ¿Listo? Eat. A todos nos encanta, todos lo conocemos, ¿cierto? Read, read, okay, okay, here we got some others, excuse me, okay, call, el verbo llamar, play, dice que play puede ser jugar, pero también puede ser el verbo tocar un instrumento. Voy a darles un ejemplo, I play the guitar, let's say, since I was a teenager, for example. Desde que era una adolescente, yo toco, I play the guitar, en ese caso. ¿Listo, mis chicos? Study, study, drink, buy. Acá hay algunos verbos que son regulares, otros que son irregulares. Bueno, hay varias versiones de verbos. Walk, this is regular. Uh, watch, it is also regular. Listen to, it is regular. Siempre acostumbremos, chicos, a colocarle to después de listen. Listen to music, listen to you, listen to me. Ok, la partícula to siempre, listen to the radio, listen to the conversation, listen to the advice or to the recommendations. Siempre va. Siempre va, ¿listo? Este tú, para los que ninguno me ha preguntado, se utiliza para definir o para proponer el verbo en su estado natural, o sea, en el estado más bruto, más entero del verbo. Yo les digo escuchar, eso es lo más, digamos, más entero, lo más bruto del verbo. Cuando ya lo vamos a poner en un contexto gramatical, como por ejemplo el presente, pues ya él empieza como a moldearse, ¿sí? Yo quiero que lo entiendan así. Entonces ya no lo necesitamos. Por ahorita lo proponen así, yo no lo estoy leyendo así, pero quiero que sepan esto. Eso es lo que se llaman los participios, ¿ya? Pero por ahora pues no lo vamos a tener en cuenta. Write o to write, que es el verbo escribir. Acá hay otros más. Ok, very good. Sing.
cantar, sing, de hecho ese es el nombre también de una película. Sleep, dormir. Fly, wash, ok. Work, travel, drive, go. Ok, y los dos últimos, live and pay. Ok, estos verbos o este grupo de verbos, si ustedes quieren volver a revisarlos, están en las plataformas. Recuerden que el material hace parte de esas plataformas que lo pueden revisar ustedes como aprendices también en cualquier momento, por si de pronto les faltó tiempo para escribirlo, por si de pronto se van a idear de una, no sé, una estrategia de pegar papelitos, no sé, cerca de su cama o en su escritorio. Bueno, entonces cada uno lo hace. O los que tomaron capturas de pantallas también está bien, no sé. Ok, bueno, acá no sé que por qué pones el tú, dice la partícula tú se usa con la forma base de un verbo para indicar que el verbo está en infinitivo. Bueno, so, no es de gran importancia. Por acá tenemos algunos verbos con las conjugaciones de algunas personas y esto todo está en presente simple, que no me parece como tan chévere, pues de que no tienen como los contextos. I work, I go, I study. Ok, vamos a revisar de pronto algo rápidamente la tercera persona, que yo les explicaba en la sesión anterior. Y en el presente simple, en las oraciones afirmativas, yo me debo, digamos, como preocupar un poco por las conjugaciones de las terceras personas, pero pare de contar. O sea, la segunda la primera y la segunda persona, o los plurales que están acá abajo, we, you and they, ellos no se conjugan afirmativos en presente simple, solamente terceras personas. Yo les compartí a ustedes un cuadrito donde les explicaba cuándo se ponía la S, que era la regla general de General Rule, que es la más grande, la que se cumple con más frecuencia, ¿cierto? Pero también existen otras reglas, como por ejemplo esta, de cuando se agrega la ES, como en el verbo go, goes, o cuando se cambia y latina ES, que, pues rápidamente les digo, cuando tenemos un verbo que termina en la consonante Y o Y que conocemos y está precedida de una consonante, ¿cierto? Entonces ahí es que se puede hacer esta regla. Bueno, y para ES hay otras terminaciones que también tenemos que tener en cuenta que son un poquito larguitas. Bueno, por aquí vamos a hacer un review rápidamente de cuándo se agrega la S, para aquellos que pronto no estuvieron, que no han visto la sesión, que pronto tienen algo para recordar incluso. Y no estoy muy segura, pero creo que también les hacen énfasis o escriben también la ES y S. Voy a verla con ustedes. Bueno. Terminaciones en S. Conjugación de verbos en presente simple para la tercera persona singular. He, she, it. Regla 6. Regla 1. Se agrega S al final de la forma base del verbo para conjugarlo con la tercera persona singular. He, she, it. To eat, eats. To call, calls. Regla 2. Cuando el verbo termina en SS, SH, CH, X o ZZ, se le agrega ES al final. To watch, watches. To wash, washes. Regla 3. Cuando el verbo termina en O, se le agrega ES al final. To go, goes. To do, does. Regla 4. Cuando el verbo termina en vocal más Y, solo se le agrega S al final. To buy, buys. To play, plays. Regla 5. Cuando el verbo termina en consonante más Y, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES al final. To study, studies. To fly, flies. Regla 6.
Cuando el verbo es irregular, cambia completamente. To be, am, is, are. To have, has. Okay, this is the video. Very interesting. It adds also some other information like the irregular verbs, verb to be, on, and also the verb to have or verb have, right? En el caso de los verbos irregulares como el verbo to be y el verbo have, es importante tener en cuenta esta información porque ellos realmente cambian, o sea, son irregulares y no van a seguir el patrón que se propone agregar S, ES o IES. Pero pues esto ya lo habíamos mencionado y a través de los ejemplos y del contacto que ustedes tienen, sus mentes pues van a ir tomando esto y ya lo haremos de forma natural, créanme que sí. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, bueno, tenemos otro verbo que es el verbo hacer, do, que él es súper importante aquí en el presente simple porque él también es un verbo irregular y él va a convertirse en el auxiliar para todos los verbos, Imagínense en un conjunto gigante donde están todos los verbos y él va a ser el auxiliar, digamos, como que él va a ser el patrón, pues, de ese conjunto grandísimo. El verbo have lo va a obedecer, también va a obedecer al verbo do, ¿cierto? Él va a obedecer al verbo do, pero él también va a tener autonomía, ¿listo? Él va a ser has, bueno, en tercera persona. Y el verbo to be, él dice, no, yo no me voy a someter a esto de lo que quiera el verbo do, no, yo voy a ser autónomo, él es autosuficiente. Y por eso él se va a presentar en estas tres formas, ¿cierto? I am, you are, como el ejemplo con el are, y he is, or she is, it is, y el resto, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué hago esto? Y me parece súper chévere que está esa tabla así, porque es súper importante, chicos, saber que existen estas, digamos, como estas reglas dentro de, lingüísticamente hablando, y pues que el conocerlas de antemano me va a permitir tener conciencia de ellas y poder irlas acomodando, ¿cierto? Dentro de esos saberes que yo estoy adquiriendo, que ya tengo, quizás ustedes ya todo esto lo sepan, pero hoy es como una clase de repaso, simplemente para que ustedes vuelvan y se reorganicen. ¿Listo? Bueno, en la tercera persona, la forma del verbo have va a ser has, ¿cierto? Y en el caso del verbo do, para las terceras personas va a ser does. Y si ustedes recuerdan, no sé, en el colegio, en otro curso, en sus cursos de la universidad, el verbo does, do y does son los auxiliares. El does es para terceras personas, miren, y el do aplica con primeras, segundas personas. Bueno, y acá están las otras. We, they, y we, they, and you. Ok. Pero resulta, chicos, que si yo, por ejemplo, quiero decir, él hace su tarea en la noche, yo puedo usar el verbo does como verbo y no como auxiliar. O sea, acostúmbrense a que él es tanto verbo como auxiliar. Por eso hay una pregunta y la voy a escribir acá en el chat, que yo sé que más de uno la ha visto. Esta pregunta, por ejemplo, el how do you do? ¿Han visto esta pregunta? How do you do? How do you do? How do you do contiene el verbo como auxiliar, perdón, la palabra do, el verbo do, y también tiene el do, pero en este caso ya es como verbo, ¿sí? How do you do? Entonces, para que vayan, bueno, ¿por qué el do y do dos veces ahí? Porque en este caso bueno, el primer do es auxiliar y el segundo do es verbo. Entonces, tenemos que aprender a discernir cuando las veamos juntas cuál es cuál, ¿listo? Y lo digo porque la mente a veces nos juega bravísimo, créanme que sí. Y entonces decimos, no, pero esto es tan raro, eso como que no, eso no es para mí, y terminan diciendo eso. Y mentiras, es que de pronto necesitamos es como una explicación así, como la doy yo, que a veces es como, a veces me da risa de mí misma, pero no, yo siento que
Ustedes merecen saber esto porque les va a facilitar de alguna manera. Espero que no les vaya a entorpecer, ¿no? Sino al contrario, facilitar. Bueno, en esta sesión, la 1.3, vamos a revisar las estructuras. El estructuralismo se ha roto desde hace muchos años. Hay muchos críticos que dicen quién se le ocurrió ponerle matemáticas a los lenguajes. Y hay otros que dicen, oh, eso fue fenomenal, o sea, fue lo mejor que pudieron hacer. Y yo, Alexandra Trujillo, yo digo, es bueno, o sea, es bueno. No nos podemos quedar en esto. Esto es solamente una base, ¿sí? Ya tenemos que después de esto, ya es el esfuercito adicional que le ponemos a nuestras mentes para que no solamente piensen en estructura, sino que vaya moviéndose en un poquito más. Y recuerden que cada cosa que ustedes aprendan es supremamente importante, ¿sí? En algún momento lo van a usar, créanme que sí. Entonces vamos a revisar lo que son las frases o la estructura afirmativa del presente simple. Entonces vamos a darle aquí clic. Y dice que es muy sencilla. Que la estructura es la misma estructura que nosotros hemos visto en muchos tiempos gramaticales y obedece a esto. Que se propone siempre un sujeto. O sea, en inglés, eso del sujeto implícito que nosotros decimos en español. Uno dice, por ejemplo, compro zapatos o almuerzo caro. Compro zapatos o almuerzo caro. ¿Quién es el sujeto en esa oración? O bueno, en esas par de decisiones, como ustedes lo quieran llamar. Soy yo, ¿cierto? O sea, soy yo. Yo compro zapatos o yo almuerzo caro. Y miren que si nosotros lo decimos, dice, uy, o sea, podemos decirnos, estamos como redundantes, o sea, el último sobra, el primero sobra, pero pues ya el último ya sí definitivamente sobra. Y resulta que en inglés, chicos, acostumbren su cabecita, y es que todas las oraciones, mejor dicho, el 98%, no les voy a decir que todas, porque después dicen, ay, mire, esta no tiene sujeto y la profe dijo que sí, pero el 98% de las oraciones en inglés sí, sí tienen. O sea, es muy poco cuando el sujeto se vuelve implícito, es poco, son pocas veces. Bueno, cuando ya estamos hablando de unas oraciones que se denominan compuestas, perdón, complejas, bueno, compuestas y complejas, ya ellas se van ampliando y ya se van volviendo más grandes, porque las ideas se desarrollan de una manera más grande, pero son ideas, ¿listo? Pero esas ideas se componen también de oraciones, ¿cierto? Que tienen sujetos, verbos y complementos. Entonces, sepan ustedes que como ustedes están en un proceso apenas de inicio, nosotros vamos a limitarnos o a estructurarnos, bueno, no, a enmarcarnos, perdón, dentro de lo que se llaman las oraciones simples. Las oraciones simples son estas, chicos. Sujeto más verbo más complemento. Por ahora. Y los niveles, y ustedes van desbloqueando, así como dicen hoy en día, y el nivel lo van desbloqueando. Entonces después, con su práctica y su proceso, ustedes ya van a ir haciendo cosas más grandes, como oraciones compuestas, después oraciones complejas, después van a hacer ustedes párrafos y textos, y en algún momento van a hacer ensayos y tesis. ¿Listo? Imagínense así. O sea, esto no es como que ocurre de la noche a la mañana, no, es como unos escaloncitos que vamos a ir subiendo y se van a ir desbloqueando, ¿listo? Entonces, esta estructura dice que cuando estamos hablando de oraciones afirmativas, no necesito ningún auxiliar, ¿cierto? Que el mismo verbo se conjuga en el caso de tercera persona que en las primeras y en las segundas no, y que sea un complemento. ¿Qué es el complemento? Es algo adicional, información extra que me contextualiza. En este caso dice, I live in Colombia, very basic, or he lives in Colombia. Y yo le hago la S así, para que ustedes la vayan, como que la exagero para que ustedes la hagan media, como un 4%, bueno, no sé, un porcentaje menor. Bueno, y aquí tengo otras oraciones. Quien quiera tomar captura, tome. Quien quiera escribirlas, pues vamos a mirar cuánto podemos escribir, ¿cierto? I live in Colombia. You play the piano. ¿Quién quiere leer las siguientes tres? Una sola persona para avanzar, pero que no sea solo la profesora la que hable, porque yo me canso. Y además que yo ya sé y ustedes tienen que aprender. So, Profe, una pregunta, pues es respecto a lo anterior y pues ya leo esto, no se me quedó okay, como una perfect, duda. totally perfect. Ajá. Cuando nos dice el how do you do, Ajá, how pues do en you ese do? caso también podríamos usar how are you y are sería como el How verbo, are el you? auxiliar.
El auxiliar, exactamente. Ahí ese sería el presente simple del verbo to be. Acuérdense en que él es Ok. autónomo, o sea, él es autosuficiente. Y entonces cuando tú me dices, how are you, la posición del verbo to be me está diciendo que él es el auxiliar, ¿cierto? Y Ujú. obviamente pues el question mark, ¿ok? Y si yo quiero negar, pues yo le pongo la negación al ladito del auxiliar, que en ese caso pues sería el mismo verbo. ¿Listo? Very good. Very, very good. Yes. ¿Por qué? Porque ellos son verbos que son autónomos. Bueno, ahora sí ayúdame con los ejemplos, please. Ok, vale. I live in Colombia. Pues yo vivo en Colombia. He Ajá. lives in Colombia. Él vive en Colombia. The dog sleeps very well. Well. Ok, good. El, el perro duerme bien. You play the piano. The piano, ajá. Sandra and Carla drink too much soda. Too much soda. Okay, they drink too much soda. So it is part of their routine. For example, they take, let's say, or they drink, let's say, 4 liters of soda every day. So part of a routine or their daily routine. Okay. Thank you a lot. Very well done. Okay. Bueno, mis chicos, dentro de lo que es no, me pasé. Esto va después de esto. Ok. Ahora nos vamos Teacher, a qué mover. pena, Ajá. discúlpame que te interrumpí. Es No, no. que me quedé y no me dio tiempo de tomarle fotos a las 6 reglas. ¿Dónde las puedo conseguir que me parecieron súper interesantes? Las 6 reglas de la De SS. la ESS, sí señora. Ok. Si gustan, espérenme y yo les envío algo. No sé si fue exactamente lo mismo. No, voy a hacer algo más sencillo. Espérenme a ver. Ese fue en un videito, Gracias. ¿cierto? Si tú Sí, gustas, voy a compartir el videito. Ya me dejo ajá. copiar. Control C y les voy a poner en el chat. Ustedes pueden Ay, verlo muchas gracias, en teacher. sus hogares. Ok, very well. Bueno, te voy a bajar un poquito. Nos vamos a remitir ahorita a las negaciones. ¿Ok? Y entonces dice que para las negaciones necesitamos los auxiliares das y do. Das, solo terceras personas, y do, pues sería para la primera, que soy yo, y también para las segundas y terceras personas, perdón, primera persona plural y segunda persona plural. Yo no les digo sino primeras y segundas personas, ¿listo? Para yo no confundirme, ni confundirlos a ustedes. El auxiliar, yo ya les había explicado esto, no sé si les había explicado a ustedes, pero los auxiliares tienen 3 funciones y anótenlas en su mente o en una libreta, como quieran. La primera función de un auxiliar, y voy a usarla como, pues porque ya está acá en la pantalla, es negar. O sea, el auxiliar sí o sí siempre va pegadito con la negación. Esa negación que nosotros en español hacemos, por ejemplo, yo no tomo tinto, ese no solito, no se puede hacer en inglés. Bueno, sí se puede. Por ejemplo, bueno, voy a revisar una frase muy sencilla que dice, no pain, no gain, que yo creo que las personas que van al gimnasio, que han tenido pronto un contacto con Arnold Schwarzenegger en algún momento lo han escuchado, no pain, no gain. En ese caso, ese no pain, dice sin dolor, ahí sería ese como un sin, o sí, a una forma que remite hacia la negación. Pero chicos, vuelvo y digo, eso es como el 2% más o menos del inglés. Porque el not o el not siempre va a ir pegado de un auxiliar. Entonces, el 98% de las veces la palabra not o la forma negativa tiene que ir acompañada o va acompañada de un auxiliar, sea el que sea en presente, en pasado, en futuro, en participio, en el que sea, ¿cierto? Sea con el verbo to be, porque acuérdense que él también es auxiliar, o sea con el verbo to have o has, en ese caso, ¿cierto? Pero en este caso, pues estamos hablando del do, que es el auxiliar para primeras y segundas personas y en presente simple. Entonces, siempre yo lo voy a proponer así. I do not live in Colombia. ¿Cierto? Negar es la primera tarea de los auxiliares. Y en esta segunda ejemplo, les voy a decir la segunda tarea.
Dice, he doesn't he doesn't live in Colombia. Él no vive en Colombia. Que si tiene alguna traducción literal, este do y das para nosotros en español, no. Muchachos, no saben por qué, porque nosotros no los tenemos en nuestro lenguaje. O sea que casi que podríamos decir que esto nosotros es como si no existieran nuestros imaginarios, pero que ya como estamos aprendiendo otro idioma que no es el de nosotros, que es extranjero y que tenemos que obviamente respetarlo y seguir sus reglas, pues tenemos que aprenderlo, ¿cierto? Entonces dice, he doesn't live. La segunda tarea de los auxiliares, además de negar, es conjugar los verbos. Que si yo estoy con una tercera persona o refiriéndome a, a alguien, a una persona, pues que no soy yo, que es la tercera persona, pues yo voy a omitir, ¿cierto? El conjugar. El conjugar ya no lo voy a necesitar. ¿Ok? Entonces esa es la segunda gran tarea de los auxiliares. Sepan, chicos, o yo no sé si ustedes sabían, pues que es que los auxiliares están es para ayudarnos, o sea, para hacernos la vida más fácil, ¿sí? Para ayudarnos en este caso, pues a negar y a conjugar. Bueno, cuando ustedes encuentren un auxiliar, ustedes no se preocupen porque él les va a hacer la conjugación. I don't live in Colombia. Yo no vivo en Colombia. And he doesn't live in Colombia. Él no vive en Colombia. Bueno, me voy a mover un poquitico para que no nos quedemos solamente en esto. Ok. Ok. También es importante saber que ustedes pueden encontrar las formas contraídas o no contraídas. En el caso del do not, se convierte en don't, que es muy común, que es muy popular, que esto hace parte, chicos, esto hace parte del idioma popular, ¿sí? Del slang, que se llama en inglés slang language, que es ya lo popular, lo que se habla en la calle, lo que hablan las personas del común, ¿cierto? Y en la forma doesn't, does not, sería doesn't, ¿cierto? El doesn't, que también es muy popular y obviamente se usa solo con terceras personas. Bueno, estas formas despegadas hoy en día existen con menos frecuencia, pero existen mayormente en lo que es la parte académica, o sea, en el formalismo, en esto que todavía sigue esta parte conservadora del idioma. Si ustedes van a escribir un ensayo, como por ejemplo, no sé, reportar algo escrito en un artículo o algo, siempre lo vamos a usar de esta manera. No me hagan contracciones nunca para entregarle un paper a un profesor en la universidad, no lo hagan. Okay. A menos de que de pronto estén revisando ciertas cuestiones donde sí se les permita. No vayan a un club nocturno en Australia y me digan, I do not prefer cold fish, for example. No, no me vayan a hacer esto, porque en un club nocturno en Australia, pues vamos a tener slang language, vamos a estar mucho más relajados, en un ambiente donde vamos a no preocuparnos tanto por el idioma. Obviamente que sí, en el sentido de que nos vamos a hacer entender, etcétera. Pero les digo algo, incluso aquí hablando de auxiliares, incluso hay formas que ya van más allá y van a ser muchísimo más, ¿cómo se dice? Informales, muchísimo más informales. En algunos momentos ni siquiera les van a proponer los auxiliares para preguntas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una frase muy común. You know, y solamente como con la cara, como con los ojos, como con el cuerpo, estoy denotando que es pregunta. Pero la pregunta sería, do you know? Do you know? Pero ya se transforma, mucho más informal. Do you know? You know this and that, and you know the language is different, okay? So many times that makes more difficult the understanding of a native, right? In a real
I'm talking about a real conversation because today I'm doing academic explanations to you, okay? And you have to notice those differences and to know that the language I have is a more academic language with the pace and a tone, and etc. For you to be, or excuse me, for me to be more understandable. And obviously, in a real conversation, it's very different, okay? It's very, very different, okay? So, esto lo hago con el ánimo de que ustedes de pronto tengan un poco más de, pues no asustarlos, obviamente, ¿no? Cuando estén con un nativo o un grupo de nativos o en un contexto, pues, digamos, de idioma real, no se vayan a estresar, simplemente disfruten y entiendan que pues hay muchos tipos de ingleses, por eso yo les hablo de Englishes, y obviamente que hay unos contextos demasiado plurales, ¿no? Muy, muy amplios. Bueno, Oscar doesn't read books. Julia and I don't walk home every day. Miren que utilizamos el don't porque Julia and I somos nosotras, ¿cierto? We don't walk home every day. They don't watch TV at night. Ellos no ven televisión en la noche. ¿Listo, mis chicos? Y en esta forma, pues ya las vemos contraídas, ¿verdad? Now I will move to questions or interrogative sentences. Acá un poco más pequeña. Y la estructura, mis niños lindos, hermosos, preciosos, es esta. Aquí está el auxiliar, do, y también está does. Y esta es la tercera tarea de los auxiliares. Yo les había hablado de dos, ¿cierto? La primera era negar, la segunda era conjugar cuando fuese tercera persona. Y la tercera tarea es ayudarme a mí a denotar que esto que yo estoy haciendo es una pregunta, sea escrita, sea oral, ¿cierto? Do I live in Colombia? Esta es una pregunta estúpida. Do I live in Colombia? Bueno, pudo haber puesto cualquier otra cosa. Do I like chocolate? Or do I eat this or that? Bueno, does he live in Colombia? Me da más sentido, ¿cierto? ¿Vive él en Colombia? Does he live in Colombia? Entonces, la posición del auxiliar va a ser en la primera posición. Y esto, mis chicos, aplica para todos los tiempos verbales. Que cuando yo voy a hacer una pregunta, el auxiliar siempre va a ir de primero. Sea el do, sea el does, sea el will, sea el did, ¿cierto? Pero, mis chicos, sepan que este tipo de preguntas se llaman yes, no questions. ¿Por qué yes, no? Porque yo puedo responder con yes o puedo responder con no, ¿cierto? Does he live in Colombia? No, he doesn't. Ahí les dije que no. Or yes, he does. Entonces, este tipo de preguntas que se llaman yes, no questions, que utilizan los auxiliares en su primera posición, pues va a ir de primero, ¿cierto? Y obviamente necesitamos el question mark, que es el signo de pregunta que siempre va a ir cerrando. Esta pregunta en inglés no se abre, en español sí, se abre y se cierran los signos de preguntas, en inglés no. ¿Listo? Para que también tengan en cuenta esa parte. Dice... Profe, una pregunta. Ajá. Vi que usaste el do para I, you y we. ¿Para they aplica o aplica es el do? También, sí. Sí, El do aplica. es para todos, menos las terceras personas, que es el das. I, you, they, we, y otra vez you, porque acuérdense que you puede ser plural o singular. Bueno, sí. Ok. ¿Listo? Das solamente terceras personas. Ellos son los niños lindos, acuérdense que ellos son súper envidiosos, ellos solo quieren tener algo muy particulares para ellos, y en ese caso sería el das. Bueno, así yo les digo eso, ustedes pueden hacer la conexión que quieran, ustedes pueden decir, no, mi mamá, mi papá y mi perrito, por ejemplo, o la conexión que ustedes quieran hacer. Pero yo lo hago así como para que ustedes sepan y diferenciemos un poco más sencillo, de una manera más sencilla. Ok, todavía hay chicos entrando. Bueno, voy a moverme un poquito a... Bueno, aquí está, me encanta. Las preguntas yes y no, ¿cierto? O cómo yo doy las formas cortas y largas. Entonces, estas preguntas se denominan yes, no question porque puedo responder con sí o con no. Do you buy fast food? ¿Compras comida rápida o comida chatarra?
tú me puedes decir, yes, I buy fast food. Y lo que está haciendo este ejemplo, mis niños, es que está reciclando esta misma información y la está reorganizando. Aquí es una pregunta, aquí es una oración afirmativa, ¿cierto? Entonces dice que sí, yes. Lo primero que yo puedo decir es yes, pero si yo quiero, pues yo no digo yes. Do you buy fat foods? I buy fat foods. O simplemente yo puedo decir I do. Ah, miren, aquí está. Yes, I do. Sí, sí lo hago. ¿Por qué se utiliza esta forma? Estas formas no se utilizan en español. Es como una forma corta de reafirmar algo. Yo puedo decir solamente yes, pero si yo digo I do en vez de yes, es como realmente lo hago, ¿cierto? Y acá me parece que esta oración es muy limitante. O sea, que yo diga, yes, I buy fat foods, reciclando. Bueno, como aprendices básicos lo podemos hacer, ¿listo, mis niños? Pero no se acostumbren solamente a reutilizar o a reciclar la misma información para hacer esto que dice, mire, acá dice que esto es una respuesta completa. No, yo digo que eso es una respuesta muy simple, porque pues no estoy haciendo algo novedoso. Ustedes pueden decir, yes, I buy, let's say, beef hamburgers in this and that day, and etc. Que ustedes pueden dar una respuesta infinita, o sea, que hay infinidades de respuestas que se pueden dar. Sí, yo compro hamburguesas los viernes en la noche, o sí, me encanta la comida chatarra, o sí, pero lo hago con sí lo hago, pero no pido salsas. O sea, se puede decir cualquier cosa, se puede argumentar, se puede sugerir, bueno, se pueden hacer 10.000 cosas. Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Listo, chicos? Inicialmente lo hacemos reciclando, pero ya más adelante lo vamos a hacer un poco más amplio. Y con eso nos retamos a aprender un poco más. Does he drive a sports car? The complete answer says, no, he doesn't drive a sports car. Miren cómo vuelve. Aquí ya de esta pregunta me dice que yo voy a hacer una oración negativa. Entonces, pues para hacer la oración negativa, pues yo sigo la estructura. Sujeto más auxiliar, más negación, más verbo. Y él nos regala adicionalmente un complemento, que en este caso es un carro deportivo. ¿Listo? O la forma corta que sería no, he doesn't, ¿ok? Aquí hay una forma negativa y acá vuelve y la reafirma, es como que la rectifica. Y mire que la traducción me dice que es esto, que todo esto solamente significa no, ¿ok? Pero ustedes lo pueden hacer corto, he doesn't, o simplemente no. O simplemente mueven la cabeza hacia los lados y la persona que está enfrente suyo va a entender que no. ¿Listo, mis niños? Y con esto yo les quiero decir que los idiomas son supremamente amplios e infinitos. Bueno, bueno, voy a continuar. Por acá hay unos ejemplos y estos son preguntas de sí o no. Do I read too slowly? Leo muy lento. Do I read too slowly? Do you want me to read faster, for example? Does she have a guitar? Miren, aquí está. Does she have a guitar? ¿Se acuerdan que yo les dije que el verbo have tenía que obedecer a este, al grande, al do y al does? Aquí está. Does she have a guitar? ¿Tiene ella una guitarra? Do Diane and you watch the dishes? Do you, ¿cierto? ¿Lavan ustedes los platos? Do you wash the dishes? Si yo reemplazo a Diana y a ti, los puedo poner como you. Do you? Okay, the two of you. No only one, but two. Bueno, aquí hay algunas respuestas. No, you don't. It's a possible answer. Yes, she does. She has a guitar. Or, yes, we do. Yes, we do. En este caso sí, lo hacemos nosotras, ¿cierto? Ya de ustedes se convierte a nosotras. Mis chicos, cuando ustedes miren estos lindos, hermosos, preciosos que les voy a presentar aquí, ellos se llaman los WH words. Yo sé que ustedes la han visto. What, where, when, who, why, how. Aquí hay 6, están enlistados. Cada uno tiene unos ejemplos, pero yo me quiero devolver un poquito. Estas preguntas que implican o que involucran estas palabras que se llaman WH o WH, se llaman preguntas abiertas.
O sea que son information questions porque ellas lo que pretenden, y nosotros lo hacemos en español, obviamente, inconscientemente, pero porque así aprendimos, pero lo hacemos. Nosotros pretendemos buscar información, pedir información adicional, conocer más, ¿cierto? A diferencia de las preguntas cerradas, que fueron las que acabamos de ver, que son las sí o no, que son confirmar o negar, ¿cierto? Ellas son abiertas, aquí dan pie a la argumentación, a la explicación. Entonces, aquí, cuando ya estamos involucrando este tipo de formas, ya podemos crear unas oraciones que se llaman compuestas o complejas, que no quiere decir que ustedes no la puedan hacer, claro que sí, pero que ya ellas se involucran a un nivel un poco más amplio. Bueno, sin embargo, vamos a revisar unos ejemplos muy lindos, muy cortos que tenemos acá en esta sesión. La primera pregunta, perdón, la primera palabra que vamos a revisar hoy es la palabra what, que quiere decir qué o cuál, ¿cierto? Y que la hemos visto muchas veces. Y que en esta oración, ay, me encanta, está hermosa esta oración, nos la propone obviamente en la primera posición. Cuando ustedes quieran hacer una pregunta que requiera información adicional, SWH pasará a la primera posición. Luego irá el auxiliar en el tiempo verbal que ustedes estén haciendo la pregunta, porque resulta, chicos, que estos WH no son solamente usados exclusivamente para presente simple. Ustedes lo pueden usar en pasado, en presente, en continuos, en todas las formas ellos se van a usar. En este caso, pues como estamos revisando presente simple, pues ustedes van a verlo en esta oración. Y me encanta porque tiene aquí la forma doble, como la vimos ahorita en ese pequeño ejemplo en el chat. What do you do on weekends? ¿Qué haces? What do you do on weekends? ¿Qué haces? Mira, aquí está el verbo hacer. ¿Qué haces los fines de semana? Este do no tiene traducción. ¿Por qué no tiene traducción? Porque para nosotros no existe, ¿cierto? Porque como en español no existe, pues no podemos ponerle acá nada que equivalga al do de ellos. Nosotros lo ponemos como si no existiera o lo omitimos. A veces, y es que es raro porque a veces ustedes que son, y yo que soy aprendiz de la lengua inglesa, vemos una oración en inglés y tratamos de una vez de hacer esto, ponerla en español. Y entonces cuando encontramos estos auxiliares que no existen en nuestra lengua, pues se nos va a hacer supremamente difícil y encontrar el equivalente imposible. Entonces cuando empiezan a desertar, ay no, yo no sé, eso es muy difícil, eso no es para mí. Y mentiras que no. Es súper sencillo, solamente que de pronto no lo hemos visto de una manera más sencilla, más explícita. Bueno, what do you do on weekends? Obviamente que es el do, porque estoy hablando de you, ¿cierto? El verbo aquí pues es el do otra vez. Y on weekends es una expresión que me denota regularidad. Entonces, obviamente estoy en presente simple. Bueno, voy un poco más rápido. What do you eat for breakfast? ¿Qué desayunas? Aquí eso es una rutina. Porque yo todos los días tomé huevos revueltos con, no sé, con arepa y chocolate. What do you like? ¿Qué te gusta? What do you like? ¿Qué te gusta? ¿Cierto? Acá está el verbo gustar y la forma do que me ayuda a preguntar. Bueno, asimismo tenemos otros ejemplos con la palabra where, que quiere decir dónde. Where. Esta forma where siempre va a indagar por ubicación y por lugares, ¿cierto? Where do you put your shoes? ¿Dónde pones tus zapatos? Where do you put your shoes? Where do you go on vacation? Where do you study? ¿Dónde estudias? Maybe I study at home or I study at university or at the library and etc. Okay? When? When? It asks for a specific moment. Okay? ¿Cuándo? When do you eat? ¿Cuándo comes? Bueno, puede también, esta pregunta, what time? What time do you eat? Yes, pero en este caso no la propusieron con when. When do you travel? ¿Cuándo viajas? Yes, I really like it. When do you travel? ¿Cuándo viajas? When does your sister work? ¿Cuándo trabaja tu hermana? Ok. Ok, mira que aquí está la forma del what. Se puede transformar a what time, ¿cierto? O a qué horas.
¿Qué hora es? What time is it? Okay. Miren que la palabra o la forma what no solamente la podemos ver solita. What time es una forma también muy común que ustedes van a encontrar dentro de las formas básicas, ¿cierto? Que son las que estamos revisando ahora. How? Excuse me, who? Who do you know? Who do you know? ¿A quién conoces? Who do you know? Siempre la forma who, quién o a quién, ¿cierto? Cuando es singular. Whom, a quiénes, pero esta no la vamos a revisar, no está acá listada, no la vamos a revisar hoy. Pero en este caso, solamente estamos indagando por una persona. Who do you know? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Work for es un phrasal verb que quiere decir para quién, ¿cierto? Perdón, work for, trabajar para quién trabaja. Who lives there? Who lives there? Esta pregunta tiene una intención. Who lives here? Sorry, who lives here? ¿Quién vive aquí? La intención es que me den un nombre, ¿cierto? Un nombre, una persona. Vive Mario, vive Susana, no sé. Who lives here? Dice que el who busca identificar en este caso el sujeto. O sea, que como él busca de una vez el sujeto, no necesita un auxiliar. No necesita un auxiliar, como por ejemplo en esta pregunta. Who do you know? ¿A quién conoces? Who lives here? Bueno, a veces es un tricito tricky, pero quiero que también sean conscientes de esta oración, de que no tiene un sujeto, que está conjugando el verbo porque precisamente está buscando el sujeto y que el sujeto definitivamente es una tercera persona, va a ser él o va a ser ella, ¿cierto? Dice, cuando se usa el who para buscar el sujeto de la oración y no el objeto, la pregunta no tiene ni sujeto ni auxiliar en los tiempos simples. Sin embargo, el verbo se conjuga como tercera persona del singular. ¿Por qué? Porque pues está buscando precisamente una tercera persona. Bueno, no nos vamos a complicar, no vamos a quedar mucho acá, pero sí quiero que ustedes sepan esto. Bueno, ok, why. Esa es una de las formas más frecuentes, why, que es el por qué. Yo estoy buscando un motivo, una razón, y definitivamente los seres humanos hacemos eso todo el tiempo. Estamos buscando un porqué desde que somos muy pequeños, ¿cierto? Why do you behave like this? ¿Por qué te comportas así? Pues me encantaría esta pregunta poder responderla, ¿no? Pero es algo muy complejo, ¿no? Why do you behave? El verbo behave, have, y tú le agregas el be, ya se convierte en el verbo comportar o comportarse, ¿cierto? Why is the sky so gray? ¿Por qué el cielo está tan gris? Porque va a llover, porque hoy ha sido un día, no sé, de tormenta, no sé, hay un sinnúmero de razones, ¿cierto? Why not? Miren esto, why not? Esto es una expresión. Esto no es una oración, esto es una expresión. ¿Qué es una expresión? Que ya está estructurada, que ya existe, yo no tengo necesidad de cambiarla porque ya está, ya existe, ya está estandarizada, ¿listo? Algo bien importante del why es que yo pregunto, why is the sky so gray? Pero para ayudar la respuesta yo utilizo la palabra because. Por aquí no está, pensé que estuviese de pronto como una forma de warning, pero no está. Because es para dar una razón, ¿cierto? Because this o because that. Chicos, recuerden que la grabación de esta sesión va a estar dispuesta dentro de 24 horas, o sea, mañana a esta hora ya estará en la plataforma. Lo que yo también voy a hacer y puedo hacer es enviar los links de la clase a los chats, como para que ustedes los tengan más a la mano. Pero no quiere, o sea, eso lo hago porque quiero, pero no porque sea obligada. ¿Listo? Porque lo que a mí me obliga, o bueno, lo que yo debo hacer es ponerlos en la carpeta que dice grabaciones en línea dentro de la plataforma Sajuna, que ustedes tienen acceso a ella. Bueno,
Bueno, mis chicos, ok, voy a terminar con el how, que el how es bastante amplio. How do you learn? ¿Cómo aprendes? Muy buena pregunta. How do you learn? Tenemos que cada uno saber cómo aprendemos. How does it work? ¿Cómo funciona it? Puede ser cualquier cosa, puede ser la nevera, el radio, puede ser un, no sé, un nuevo electrodoméstico, puede ser algo muy sencillo, no sé, cualquier cosa. Acuérdense que el it puede ser cualquier cosa, solo un objeto o una idea, una filosofía, yo les comentaba esto en la sesión anterior. En este caso, pues estarán hablando como de un aparato, me parece a mí, ¿cierto? How do you clean your house? ¿Cómo limpias tu casa? Entonces va a haber como una descripción, me imagino. El how se puede encontrar de muchas formas. How are you? Miren aquí, solito, acá con el verbo to be, como la pregunta que me hizo el compañero, haciendo las veces del cómo, ¿cierto? How old, cuando yo ya lo encuentro con la palabra old o la forma old, ya me refiero a la edad, ya estoy indagando es por edad. How old are you? How much? Esto ya es una forma incontable. Entonces, no sé si de pronto se recuerdan del colegio o han tenido esta explicación en algún momento. En inglés se manejan lo que son sustantivos contables e incontables. En el caso de ice cream, helado, ¿cómo les explico yo? Como que la psicología americana dice que no se puede contar, o sea, que el helado no se puede contar. Helado es helado. ¿Cómo yo puedo contar el helado? Pues a través no sé, de conos, de vasos, de litros, bueno, etcétera. Pero como esa psicología, y nosotros no compartimos esa psicología, ¿cierto? Si usted le dicen el helado se puede contar, pues ustedes dicen de una vez, claro que sí. 1 litro de helado, 2 litros de helado, ¿cierto? Para ellos es como que se necesitan sí o sí, es muy determinante la unidad de medida para poder contar. Cuando hablamos de incontable, pues hablamos con el how much. Y cuando ustedes se encuentren que algo sí se puede contar, pues será how many, por ejemplo. Si yo digo manzana, pues evidentemente yo la puedo coger y es una unidad de una vez, ¿cierto? El helado se debe convertir en o poner en ciertas formas para que se conviertan en unidades. Bueno, me voy rápidamente a algunos ejemplos. Aquí hay 2 ejemplitos, voy a tomarlos. Y creo que pues serán como suficientes para cerrar esto de los WH Words, que son Information Questions, que son preguntas que me van a dar a mí mayor información y que van a permitir pues ampliar primero la comprensión, ¿cierto? De una temática o de algo, y segundo que me van a permitir a mí también explorar pues múltiples formas a nivel lingüístico, si lo estamos hablando así. How do you, excuse me, what do you buy in the mall? What do you buy in the mall? This is the question. Y aquí faltó el question mark. What do you buy in the mall? ¿Y qué compras en el mall, en la tienda? Pues hay infinidad de cosas, ¿cierto? I buy this or that, or I used to do, or I used to buy this or that. Okay, multiple options, hundreds of options for answer one single question. Where does she go on weekends? Where does she go on weekends? And you see, this is the frequency. Aquí está la frecuencia. Y quiero que antes, bueno, no sé si ahorita me permite, creo que sí. Les comparto una pirámide donde ustedes pueden, donde nos podemos relacionar un poco más con esto de las frecuencias o las expresiones o palabras que denotan una regularidad dentro de una acción, que es lo que estamos estudiando nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí hay un ejemplo con el verbo comer. Yo no me voy a extender, solamente les voy a regalar una capturita de la primera forma. Yo no les voy a hacer como tanta cosa. Acá, para todos. Eso es un ejemplo para todos. Acá ya podéis ver con la forma afirmativa, con la forma de la negación, como nos recuerda la forma de la pregunta. Bueno, yo quiero que hagamos esta didactic activity para que no se vayan a dormir, para que no se vayan a aburrir. Ustedes y yo vamos a completar estas 6 oraciones muy sencillitas. This is what we do. Esto es lo que hacemos.
En estas cajitas yo voy a escribir lo que ustedes me dicten. Entonces, ustedes me van a decir si en este caso el verbo se conjuga, si no se conjuga, y cómo lo vamos a poner. Parece que todas son afirmativas. Miremos a ver. Bueno, quiero que la analicen y vamos a dar un minuto nomás para analizarlas y que ustedes me ayuden para completarlas. ¿Listo? You ready? You ready? Bueno, ¿quién me ayuda con la primera? Number 1, your sister French. So, how is the verb? Okay, Juliana is writing. Oh, someone wrote because. Oh, does. Say Juliana. Your sister does. Recuerden que, no, recuerden que vamos a revisar, son los verbos que están en paréntesis, ¿no? Estos mismos los vamos a reescribir acá. Pero ustedes me dicen si ellos tienen algún cambio o si los dejamos iguales, ¿vale? Juan is writing. Entonces solo le agregamos la S, por ejemplo, study, termina en S, ¿no? Studies. Ok, tú dices es Estudios. like this. ¿Lo dejamos así? No termina en IS. Sí, así. Unos dicen que así, otros dicen yes. Ok, ella sigue una regla que dice que termina en Y precedida de consonante. Entonces, cuando pasa esto, studies. Ok, studies. Your sister studies French. Yes, autora y aplico nada. Okay, very good. The second says they cousins. Ellos, first cousin, family members. Miembros de la familia, family members, cousins. Pero bueno, no nos vamos a primos. Ellos son primos. El verbo to be para ellos. Remember? They are. No sé si alguien ha escrito. Ok, studies, por acá escribió bien Juan. Very good. They are cousins. Recuerden, el verbo to be depende de el sujeto, ¿cierto? En este caso, they. Andrea only vegetables. Andrea solamente come
Vegetales. ¿Le agrego algo más? ¿Lo dejamos así? Vegetales. S S, ajá. o Andrea, E. ¿cómo es ella? No, ese sería la regla general, o sea, la más grande, ¿no? Que aplicaría para la mayoría de los verbos, porque no termina en Y, ¿cierto? Y además, bueno, la ES se agrega O, S, X, SH, CH, Z, no sé si de pronto ustedes estuvieron en la sesión anterior, pero yo les compartí como una imagen muy sencilla. Voy a compartirlas nuevamente en el grupo para todos. Esta es facilita, yo sé que la encuentro facilita. Ya, no lo encontré, espérame una vez. Acá creo que level 1. Level 1. No sé si de pronto los chicos que estuvieron en la sesión anterior la tengan por ahí a la mano. Muy sencillita, es una imagen. No. Bueno, espérenme, yo se las busco acá y se las comparto. O sea, o no quedan así como en el limbo. A mí me gusta esta. La he guardado como 1000 veces. Listo, ahí se las envío. ¿Listo, mis chicos? En el WhatsApp está. Okay, I will move. Number 4 says, we live, ustedes me dicen si la damos así, la cambiamos in this neighborhood. Le agregamos algo, La S. la S. ¿Todos están de acuerdo? Yo diría que no porque está con we, ¿no? Ajá. Le agregaríamos la S si estuviera con he o con she o it. Ok, very good. Sí. Acuérdense, solo nos vamos a preocupar con las terceras personas. De resto, el verbo queda igual. Bueno, esta número 5, number 5, says, our holiday start on the 16th December. Okay. Hay otras formas que ustedes pueden encontrar con la fecha. Esa es una fecha, la pueden encontrar al revés. On December the 16th, ¿ok? Pero en este caso no la propusieron así. Lo digo porque de pronto lo memorizan y después dicen, uy, pero es que eso está mal porque ese día vimos tal cosa. No, hay varias formas, ¿listo? Nuestras vacaciones, chicos, en su imaginario, nuestras vacaciones, ¿cuál sería el sujeto? Nuestras vacaciones. We. We. No. Si reemplazamos a nuestras vacaciones, They. they, ellas. Es que el problema de nosotros en español es que para las vacaciones las tenemos plurales, pero para ellos no. Our holiday es como el periodo, ¿sí? Nuestro periodo de vacaciones, y si lo llamamos periodo, pues es solamente uno, ¿cierto? O nuestro momento de vacaciones es uno, ¿cierto? Entonces, si es uno solamente, quiere decir que el verbo se conjugaría, porque este our holiday se convertiría en it. El periodo, el tiempo, el momento del año sería it, ese momento, it. It starts on December 16th. Como en singular. Exactly, exactamente. Para nosotros es plurales. Digamos que las vacaciones de nosotros son plurales, pero no. Ajá. Para ellos las vacaciones como un periodo, como hablemos del verano, por ejemplo. Entonces un periodo y se pueden determinar como una. ¿Ok? His nephew, su sobrino,
Venezuelan. Aquí está ¿qué? ¿De dónde es? ¿Cierto? La nacionalidad. ¿Cómo podríamos describir la nacionalidad de su sobrino? Entonces, con is. Ajá. His Sí. nephew is Venezuelan. Very good. Y de hecho, una de las tareas para el verbo to be es las nacionalidades. She is Colombian, I am Ecuadorian, they are Peruvian. Miren que el verbo to be con las profesiones siempre, siempre va a estar. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo no sé. Si me he equivocado, me perdonan. Oh, no. Okay, very good. It was very good. But not me. I mean, me he equivocado escribiendo porque ustedes fueron los que lo hicieron. Okay, very good. So, I will go back. Excuse me. Voy a volver nuevamente a la guía. Por aquí estoy. And I will continue. Bueno, aquí hay la segunda parte de la sesión corresponde a los pronombres personales. Dice que en función del sujeto y el objeto. En inglés nosotros manejamos mucho lo que son los sujetos, o bueno, comprendemos que el sujeto es la persona que realiza la acción. Pero resulta que también está lo que se llama o se denomina el objeto. Los objetos es generalmente en donde recae la acción. Puede ser en una persona, puede ser que cierta acción recaiga en una persona, o puede ser que una acción recaiga sobre una cosa, un lugar, una situación, ¿cierto? Pero no necesariamente como sujeto de la oración, sino que la acción es la que recae sobre. Bueno, yo no les voy a hablar así mucho. Vamos a revisar acá algo de lo que son los ejemplos. Yo creo que a través de los ejemplos pues nos vamos a comprender un poquito mejor. Bueno, entonces dice que lo primero que este curso quiere y necesita es que todos aquí tengamos dentro de nuestra comprensión cuáles son los sujetos. Aquí están, en esta tablecita. ¿Cierto? I, you, she, he, it, we, you, they, que ya lo hemos visto muchas veces, que ya los revisamos como terceras personas, como singulares o como plurales. Singular quiere decir que solamente una personita, ¿cierto? Plural que pueden ser varias, etcétera. Entonces, ya eso digamos que lo tenemos como ya instaladito en nuestras mentes. Sin embargo, si alguien tenía, no sé, no me acordaba cómo se decían nosotros, pues bueno, aquí está otra vez, como para que tengan su oportunidad de revisarla nuevamente. Bueno. Y en este ladito pues tenemos unos ejemplos, pero esta chica nos está dando acá como un recordatorio. Dice que los pronombres de sujeto en la oración generalmente se ubican antes del verbo. Bueno, entonces dice que el sujeto pues va acá, de primera posición, y que va luego el verbo, ¿no? She works in a restaurant. Aquí está haciendo notoriamente pues las veces de sujeto, ¿cierto? They travel every summer. Ellos viajan todos los veranos, ¿ok? Summer in the... Bueno, entonces nos vamos a mover un poquito. Dice, para los pronombres de sujeto se deben tener en cuenta algunas condiciones. Bueno, miremos acá algunas condiciones. La primera dice, siempre el pronombre del sujeto va en mayúscula. Bueno, siempre el pronombre del sujeto yo, I, va en mayúscula. Creo que eso también ya lo había dicho en la sesión anterior. Sin importar si al inicio, en el medio o al final de la oración. My friend and I are teachers. Que creo que de esta oración lo que podemos rescatar, bueno, lo que mayor podemos rescatar es my friend and I. Estos somos nosotros, ¿cierto? Si yo los reemplazo, o sea, los que son buenos con las matemáticas, cuando ustedes hagan la fórmula y la reemplacen, pues nos da a nosotros. Y tenemos que aprender a hacer estas operaciones mentalmente, lingüísticamente hablando, pues porque no siempre los sujetos están explícitos, no van a decir siempre we, pueden ser incluso mucho más amplios y tenemos que interpretarlo, ¿cierto? La pronunciación and die
and I. En este caso se conecta, ¿cierto? La palabra and I, and I. My friends and I, no sé si lo habían identificado, pero suena mucho más, como más suave, más sofisticado de alguna manera. Bueno, entonces para que ustedes lo intenten hacer ustedes también allá, ustedes solitos en su habitación, mentalmente, no sé, háganlo. Háganlo exagerando si quieren, si pueden, porque la idea pues es que luego de exagerarlo mucho, ya se va a volver mucho más natural, que si lo dijeran, por ejemplo, así, my friend and I are teachers. Si yo se los dijera así a ustedes, quizás sería mucho menos significativo, ¿sí? Entonces, ustedes dígaselo también ustedes mucho más exagerado para que luego ya se convierta mucho más natural y mucho más, bueno, sí, como mucho más natural para cada uno. Bueno, la segunda reglita dice que el pronombre you se utiliza para segunda persona usted o ustedes. Eso ya lo habíamos visto también. Miremos algunos ejemplos. You and Dana study a lot. You study a lot. Ustedes estudian mucho. Tú y Ana, ustedes, ¿cierto? Estudian mucho. Bueno, ya habíamos hablado que yo, todo eso no lo voy a leer. Acá solamente están haciendo el énfasis en la forma it, ¿cierto? Cómo reemplazarlo. The cow drinks water. Y dice, it drinks water. Pero vuelvo y repito, o sea, no vamos a quedarnos nosotros en algo tan corto como que it son animales o cosas. No, ya lo habíamos hablado de eso y es bastante amplio, ¿no? Dice, cuando en la tercera persona plural nos refiere a más de un animal, bueno, esto sí, no sé si lo había mencionado, cuando hablamos más de un objeto, más de un lugar, más de un animal, más de una idea, más de una filosofía, más de una corriente, más de uno, entonces se utiliza la forma they. Acá hay unos ejemplos. The butterfly, the eagle, and the seagull fly in the sky. Dice, they, que son todos estos animales, ellos vuelan en el cielo. They fly in the sky. Ok, bueno, eso sí me pareció como pronto importante. Bueno, ¿qué es lo que les comentaba ahorita? Que en inglés siempre, sí o sí se deben de poner sujetos en las oraciones, no como en español, que nosotros lo omitimos, no lo vamos a hacer implícito, sino que siempre va a ser explícito, así sean cortas o así sean compuestas o así sean complejas, ¿listo? No importa el tipo de oración, siempre va a tener un sujeto. Luego ustedes se dan cuenta que están, digamos, como en los otros tipos de oración como un poco más, a veces más difíciles, a veces mucho más fáciles, pero siempre están ahí. I eat pizza every day. Que está incorrecto decir eat pizza every day. No, siempre sí o sí debemos colocar el sujeto que está realizando esa acción. Bueno, esto es con respecto a los pronombres sujetos, ¿cierto? O a los sujetos de una oración. Pronombre reemplaza el nombre. Entonces, por eso se llaman pronombres sujetos. Ahorita nos vamos a mover a los que se llaman los pronombres objetos o object pronouns. Ellos son supremamente necesarios, supremamente útiles y comunes y frecuentes dentro de lo que es el diálogo, puede ser escrito, puede ser oral, etcétera, en inglés. Bueno, the object pronouns, entonces, están aquí. Lo que primero nos está mostrando la guía es cómo sería como la traducción, pero yo me quiero ir de atrás para adelante. Yo quiero mostrarlos mejor en este cuadrito de una vez donde ya está el comparativo. Aquí está el subject pronoun y aquí está su equivalente en pronombre objeto. Recuerden que los objetos es en quien recae la acción. Entonces voy a mirar algunos ejemplos con mí, por ejemplo. Miremos acá, no hay con mí. Bueno, revisemos algunos. Dice que para el pronombre objeto de yo, I, sería mi, ¿cierto? Y esto es súper importante. Este mi casi que es casi, yo les digo que es casi que equivalente al I. Obviamente que no va a decir me, eat, pizza. Pero, por ejemplo, tú puedes decir...
It is me, the one who is so interested. Dice, soy yo, it is me, ¿cierto? Cuando me va a referir a mí mismo, cuando esa acción va a recaer sobre mí mismo o mí misma. Miren que acá arriba dice que a mí o me, ¿cierto? Pero yo no les quiero mostrar todavía eso. Que el equivalente al object pronouns de you también es you, ¿cierto? Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Que el equivalente del pronombre objeto de he es him. Llámalo. ¿Llámalo a quién? Pues a él, ¿cierto? Miren, acá dice que es a él, a él. O llámalo, mira, aquí está. O llámale, incluso llámale también está. Puede ser posible. Call him. Say this to him. Dile esto a él. Say this to him. Or say him that I'm not interested in that new project. Dile a él que no estoy interesada en el nuevo proyecto. Say him. Es muy común, ¿cierto? Ellos son súper comunes. O el equivalente para ella que sería her, a ella, ¿cierto? A ella o le o la. Cómprale no sé, un libro de cómics. A ella le gustan, ¿cierto? ¿A quién le gustan? Pues a ella. Entonces, la acción recae sobre ella. Por aquí debe haber un ejemplo con ella. Vamos a ver. No veo. No. Call her, take her to the cinema, say her how beautiful she is, try to call her in the morning, say her how important her ideas or thoughts are. Ellos se tienden a confundir a veces con otro tipo, con los adjetivos, ¿cierto? Los adjective pronouns, que también son bien similares, y bueno, y hay otros. Esta tablita, mis chicos, puedo decirles la verdad, esta tablita de los sujetos y luego los pronombres, ellos son como unos 6 más, o sea, imagínense como 6 más tablitas o columnas hacia acá, y todos tienen un uso, pero estos objects son muy comunes. Bueno, para it es igual, it. ¿Cómo los diferenciamos? Entendiendo el cómo están siendo usados. Miren, por ejemplo, este ejemplo. Dice, Héctor is looking at Sandra and me. Mira, aquí está la forma me. Héctor está viendo o está viendo a Sandra y a mí. Aquí hay otro, dice, he's looking at us. Él nos, o él está mirándonos, o nos está mirando, también lo podemos interpretar. Y este us es el objeto de nosotros, o en este caso, nosotras. Él nos está mirando. ¿A quién? Pues a nosotras. Pero no vamos a decir we, no, ya se va a utilizar la forma as. He is looking at us. ¿Ok? Y la acción de ver o de mirarnos, pues recae sobre nosotros o nosotras, que quiere decir este as en este caso. They y la forma del objeto, el object pronoun sería them, ¿cierto? We work with them. Nosotros trabajamos con ellas. Mire, ese pueden ser ellas o ellos, ¿cierto? We work with them. Trabajamos con ellas. ¿Sobre quién recae la acción de trabajar? Pues sobre ellas, ¿cierto? Aquí está recayendo, es la acción. Entonces, esto, pues vamos, si ustedes quieren ya omitirlo, si quieren nomás revisarlo, pero no quería mostrarlo así. Vamos a revisar los ejemplos que están acá arriba, que también son útiles. She plays with us on weekends. Miren, esto es presente simple. Acá está el presente simple. Ella juega con nosotros los fines de semana y me está dando una frecuencia o periodicidad y miren que esto también define que es presente simple, ¿cierto? I call them every night. Yo los llamo a ellos o yo los llamo simplemente todas las noches. I call them every night. I call my parents. I call them every night.
¿ok? Yo llamo a mis papás, yo los llamo a ellos. I need to tell him something. Necesito contarle a él algo, a él, porque es el equivalente para him. He, him, ¿cierto? The cat is eating. Leave it alone. El gato está solo, perdón, está comiendo. Déjalo solo a quién? Pues bueno, déjalo tranquilo a él, ¿cierto? Ok, so I will move a little, eso ya lo vimos, y vamos a hacer en ese momento de didactic activity. Vamos a tratar de implementar estas formas en este grupo de 5 oraciones que nos propone la guía. Bueno, entonces, ay Diosito, quiero ver si están conectados. Hola, hola, hola. Yes. Ok, yes, ok, thank you. Me confirman que están, están viendo los ejemplos, ¿sí? Sí. Ok, very good. He drinks nos vamos a referir a coffee, o sea, que va a ser objeto, ¿cierto? O sea, lo que falta es objeto. Es muy fácil determinar si es objeto o sujeto. Sujeto sí o sí va a ir al inicio, ¿cierto? Y objeto pues va a ir en medio de la oración porque va a estar después de la acción, que es la acción quien va a recaer sobre eso. Bueno, entonces dice que la palabra coffee lo reemplazo por you, them or it. Pues sí, ¿no? It, very good. Y ya en este caso cuando la va a leer completa, pues no necesito decir coffee, ¿cierto? He drinks it at breakfast. Él lo toma al desayuno, es como una recomendación. Y llévale esto a Carlos. Y es una taza de café. He drinks it at breakfast. Que él lo toma al desayuno, me estoy refiriendo al café. Obviamente que para yo referirme a un objeto, un pronombre objeto o un pronombre, yo ya tengo que o tener un muy buen contexto, o sea, que yo pueda reconocer de qué estoy hablando, ¿cierto? O haberlo nombrado con anterioridad. No les había dicho eso. Pero si yo llego a ti, bueno, no sé, Sebastián, y yo te digo, he drinks it at breakfast, tú me dices, bueno, Como qué cosa, ¿no? Pues ¿qué cosa? Y más cuando he, bueno, ¿quién es he? ¿De quién te estás hablando? Entonces, sepan eso. Los pronombres es el reemplazo de los nombres reales, pero que yo ya he hecho un contexto comunicativo, o sea, que yo ya tengo una idea. Yo ya estoy como en el sitio, ¿cierto? Bueno, voy a moverme un poquito. ¿Qué dice acá? Enviar, check. Yes, correct. Ok, the second says, bueno, en este caso, object o subject. Identifiquémoslo ya. Object o subject. They. They, o sea que es subject. Sandra and Claudia watch television every night. They watch television every night. Very good. No podría ser them porque tendría que estar después del verbo, ¿cierto? Y en este caso, pues estamos indagando por un sujeto. Ok, very good. Perfect. Let's move to number 3. Says Daniel always studies with Diane and me. Diane and me, ¿en quién se convierte? I, we, or us. Yo no sé dónde están. Los perdí. Ah, es que me fue para otra. Se me fue para otra. Se me fue para otra pestaña. Ya los encontré. No los había vuelto a encontrar a ustedes. Ya los tengo. Bueno, ahora sí. I, we, or us. ¿Qué piensan? Hubs. Yes. Web. Us. Web. Daniel always study with us. Daniel siempre estudia con nosotras. Este we podría estar, pero si fuese al principio, si fuera sujeto, pero no. Yo estoy indagando por en quién recae esta acción, ¿cierto? Que hace evidentemente Daniel. Bueno, aquí vamos a checar. Very good. Number 4 says,
Wendy and I work at the bakery. Wendy and I. ¿En quién se convierte Wendy y yo? Where? Web. We. Nosotros. We. En nosotros, we, ¿cierto? We We. work at the bakery. Nosotros trabajamos en la panadería, ¿cierto? Y en este caso es un sujeto. Muy bien, subject. And the last, number 5, says I buy, y nos vamos a reemplazar a las flores, on Sundays. Me, us, or them. Me. I buy me, no, recuerden que lo que está en el paréntesis es lo que yo voy a reemplazar. Sí podría ser I buy flowers for myself. Okay, you're so Miley Cyrus. No, en este caso no es me. Tend. Them, very, very good. I buy them. Yo las compro ¿qué? Pues las flores a ellas, ¿cierto? Recuerden que el they, en este caso them, que sería el pronombre objeto para they, pues sería reemplazaría, perdón, flowers. Está después del sujeto, del verbo, ¿cierto? Sujeto y verbo. Ok, I buy them on Saturdays. Yo las compro. ¿Cuándo compras? When do you buy flowers? I buy them on Saturdays. Miren que la pregunta, ¿cuándo? When do you buy flowers? Ya me da un contexto. Ya no necesito repetir otra vez flowers. I buy them on Saturdays. Not only one flower, but many, many flowers, okay? So very good. Okay, we got 100% in this didactic activity. Bueno, mis chicos, 10 y 22, nos falta solamente algo de personal information, que quiero que sí, yo sé que ustedes están un poquito cansaditos, yo también, pero vamos a dar nuestro último 3% para la clase, no mentiras, 10% para la clase, y ya se van a dormir. Esto es muy sencillo, yo sé que esto ya lo sabemos, yo sé que además pues somos muy inteligentes, y aquellos que de pronto hayan tenido poca cercanía con el idioma o que desde hace mucho no la tienen, pues nos va a ayudar a recordar, ¿cierto? Personal information. Súper importante este personal information porque la actividad entregable, o sea, la actividad que es calificable, va a incluir algo de esto. ¿Listo, mis chicos? Entonces, porfa, revisemos rápidamente, pero hagámoslo hoy. Bueno, entonces, dice, con relación a nombre, yo puedo hacer muchas formas puedo tener algunas preguntas y muchas formas de respuesta. What's your name? My name is Cindy Perez. Who are you? I am Hector Sanchez, the new teacher, and I can say another important thing about myself, and etc., okay? This is related to name, okay? Para relacionarnos a nombres. Igual yo sé que usted ya lo sabe. Nationality, lo que les decía hace un rato. Where are you from? ¿De dónde eres? My nationality is Colombian or I am Colombian. Miren que el verbo to be siempre va a estar inmerso dentro de las nacionalidades. Where do you come from? ¿De dónde vienes? Ya es diferente. Obviamente que se refiere a la nacionalidad, pero en este caso pues no estamos usando el verbo to be, sino el auxiliar do o does, que en este caso pues es el presente simple. Bueno, let's check this, que dice vocabulary. Miren, acá hay algo más. American, Australian, Brazilian, Canadian, Japanese, Venezuelan. Where are you from? ¿De dónde es usted? I'm Colombian. Or I am from Cúcuta, for example. Ok. Y acá dice que hay más material en esta web. Ustedes lo van a revisar. ¿Listo? Occupations. Occupations are related to professions, but I understand occupation not that formal. I mean, when you don't get like a title. ¿Cuáles son algunas formas de preguntas? What is your profession? What is your occupation?
What do you do for a living? Esto es una pregunta muy común. What do you do for a living? Como, ¿qué haces para ganar? ¿A qué se dedica? ¿Cómo se gana la vida? Lo interpretaría yo. What do you do for a living? Y es muy, muy común. Y aquí dentro del vocabulary, pues tenemos unas formas, profesiones, accountant, baker, butcher, carpenter, journalist, secretary y otras. What do you do for a living? I'm a singer, ok, yo soy cantante. Eso hago para ganarme la vida. Sounds kind of difficult, right? Like doing a living singer. Address and directions. Generalmente, mis chicos, las direcciones se componen por un número primero, el nombre de la calle y el tipo de la calle o el tipo de la vía. Miren que acá hay un ejemplo que está formadito en rojo, dice 126 Main Avenue, es como a nivel global, ¿cierto? Pero dice, nunca se dice 126 Avenue, 126 Main Avenue. It is totally incorrect, okay? Nos vamos a mover un poquito por acá. Otra forma sería 126 Main Avenue. Okay, 126 Main Avenue. And in here we got some vocabulary related to, como relacionado más específicamente a lo que son las direcciones. Street, calle, avenue, avenida. Road, camino o vía. Miren que, bueno, yo diría como que este road ya es como más adentrándose en ciertas partes, ¿no? No tan central, pues. Neighborhood, vecindario. Corner, esquina. City, ciudad. Those are like key vocabulary, main vocabulary on directions. My address is 15 Streets, 4-23 downtown, okay? Listo para acá. Y para concluir, the information related to phone number. Okay, what's your phone number? This is very basic question, useful. You can use it in any communicative context. My phone number is. Bueno, hay varias formas de referirnos al número de teléfono. Dice que al igual que pasa en las direcciones en inglés, los números de teléfono se dictan por dígitos, no números completos. ¿Por qué por dígitos? O bueno, por fracciones de números, porque pues es mucho más, porque yo en ese caso me aseguro de que la persona sí tome bien el número, ¿no? Es más difícil decir 5702 a decir 5702 o algunas personas utilizan el O2, ¿cierto? El número 0 lo proponen como la letra O con los números de teléfono y es muy, muy común. Y está bien, obviamente, también, ¿cierto? Entonces, en este caso, my phone number is 918 dash or space, o aquí simplemente se hace una pausa, 2435, ¿ok? In this case. Y para recordar, acá dice my phone number is, bueno, lo que les decía, que en algunas partes, ¿cierto? O usualmente se utiliza la palabra zero, O, y se reemplaza por la letra O. ¿Listo? Bueno, acá también esto, que si el número va doble o va triple, se utiliza la palabra double, cuando, por ejemplo, dobla ciertos números. In this case, for example, 3, double 5. Y cuando encontramos números 3 veces, utilizamos la palabra triple, okay, 777, 777, 1. En este caso, pues estas palabras double and triple simplifican, los ponen mucho más cortas. ¿Listo? Let's do a didactic activity. Bueno, esa última actividad didáctica con ustedes 5 chicos que
Están todavía conectados. Vamos a hacerla rápidamente. Yo lo voy a leer y ustedes me van a dar la palabra y yo simplemente la arrastro. Recuerden que estas palabras pues se pueden arrastrar. Dice, hello, what's your first name? My first name. Is. Your one is, okay, very good. It's very Is. simple. Is Sandra, okay. What's your last name? My last name. Mine, very good. My last name is Lopez. Your phone number. What? What? Your phone number? What is? Excepto what's your phone number? Very good. What is? My phone number is. ¿Alguien quiere leerlo? My phone number is 3026789. Okay, very good. One by one. It is the rule. How old are you? How old are you? I am. I am. I am very good. Algo que no sé si de pronto no he hecho en este curso, pero este ejemplo me va a servir. Chicos, cuando ustedes den su edad, siempre lo vamos a hacer con el verbo to be. Y esta es una de las diferencias, yo diría que de las más grandes que tiene el inglés y el español. Nosotros cuando hablamos en español decimos yo tengo, ¿cierto? Yo tengo, como si lo poseyéramos, pero no. En inglés dice que yo soy, yo soy 32 años, o yo lo podría interpretar como o yo estoy en mis 32 años, bueno, como usted lo quiera interpretar, pero siempre, sí o sí, con el verbo to be, I am 32, or she is 32, or they are 32, ¿cierto? El verbo to be, pues, para la persona que corresponda, pero siempre el verbo to be. No me vayan a decir I have, si ustedes algún día lo han hecho, no pasa nada, pero ya de hoy en adelante ya no lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a intentar modular y vamos a tratar ya de pensar un poquito más en inglés. I am 32 years old, using verb to be as your basis for referring to your age, okay? What's address? You. What's, Are. bueno. Your. What's your address? Okay, my address is 20 Avenue, number 11-14, okay? Very good. Immigration officer. Where are you from? Pero ¿será que este are sí me sirve? Porque está mayúscula acá. Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Where are you from? Sí, me suena que tiene lógica. Ah, pero es que acá todos tienen mayúscula. Perdón. Ya sí, ya tengo sueño. Ok, I'm Ecuadorian. I'm from, very good, from Quito. This is the nationality, this is the country. Very good. What do you do for a? What do you do for a? Country. For a country. ¿Qué haces por un país? No. What do you do for a? Acuérdate, for a living. Very good. Remember, this is, esta es como una expresión. No podemos, o sea, ya está hecha, ya es completa. Tratemos de aprenderla así completica. Así como cuando ustedes dicen, how are you? Or what do you do? Or what's up? What do you do for a living? It's an expression, ¿ok? No necesitamos formarla, ella ya existe. Ok, y entonces ella dice, I am, or I'm nurse. Country, I am ¿cierto? Yo soy una enfermera. Ajá. How do you move? Ay, miren, esto es pasado, ¿listo, mis niños? Esto es pasado, pero no se me van a preocupar, solamente ustedes ponen el verbo, este verbo mover en pasado. ¿Quién movió? Perdón. Perdón, yo la leo completa. How do you move to... Ah, ok, sí. Ajá, country. Country. Como Country, ¿con quién te mudas el país?
¿Con quién te mudaste? Ajá, pasado. ¿Con quién te mudaste o te viniste del país, cierto? Dice, I moved, mire, esto es pasado, en una oración afirmativa. I moved here Con mi with, daughter. with my daughter, con mi hija. And then the immigration officer says, thank you very much for the information. You can now claim your documents, okay? And now let's check. Yes, very good. We did it so good. And you did it so good. Miren que, ay, acá hay unos family members. Bueno, mis chicos, ¿será que podemos dejar estos tipos de familia como una actividad de ustedes? O sea, que ustedes se comprometan a revisarla, como para que no nos alarguemos tanto. Eso es solamente vocabulario. Como, por ejemplo, bueno, mamá, papá, hijo, hija, bueno, ¿cómo se dicen como los miembros de la familia? ¿O los tomo en capturita y se los envío? Yes, yes. Bueno, sí, como para que lo tengan ahí en la manita. Estos son los immediate family, que son las personas de la familia más cercana. También tenemos las diferentes generaciones. Entonces acá, ay, no, que, vamos a ver, bueno, sí, aquí ya la puedo poner más pequeñita. Las diferentes generaciones. Entonces, ¿cómo me refiero, por ejemplo, a la tatarabuela, al tatarabuelo, a la mamá? Bueno, yo lo voy a dejar hasta ahí, hasta mamá, porque ya después de eso, pues sigue otra vez hija y bueno, pues ya no la sabemos. O bueno, ya la hemos visto al menos en algún momento. El extended family, que es ya la familia extendida, digámoslo, la familia ya grande, que los tíos, que los primos, que los sobrinos, bueno, pues aquí le regalo extended family para que no nos vamos a tomar más tiempo de su sueño. The in-laws, la familia política. Yo sé que todos tenemos familia política, entonces, que ¿cómo se dice? Cuñada, suegra, suegro, yerno. Yerna no, listo, no van a decir yerna. ¿Listo? Y finalmente los relatives. Teacher, una pregunta. Ajá. Sí, señor. Ujú. El jueves tenemos clase. No, no porque hoy A la misma alcanzamos hora. hoy alcanzamos a terminar las temáticas del componente, entonces el jueves no tenemos sesión, ¿listo? Si ustedes creen, o sea, ustedes creen que tienen algo, eh, digamos, muy importante, que digan, no, profe, sí, reunámonos una hora o 40 minutos, pues lo hacemos, pero ya sería más como para el desarrollo de la actividad. Yo creería que sería como más para el desarrollo de la actividad, pero lo que son temáticas o explicación de la temática, no, ya la terminamos hoy con este vocabulario, pues yo se lo regalo como a la manita para que ustedes lo tengan y de pronto no nos extendamos más. Lo que sí pueden hacer es siéntanse libres de usar el chat de nuestro WhatsApp del grupo para esto, o sea, para este fin. Profe, me gustaría que nos hicieras, no sé, un ejemplo de cómo subirlo. Por ejemplo, el botón de subirlo. Ya tengo mi actividad, pero se me ha perdido y no lo veo, por ejemplo. O de, no sé, explicarnos la segunda parte de la actividad. Bueno, no sé. Lo que sea que les emergen preguntas, siéntanse libre de hacerlo a través del grupo, pues con el ánimo de pronto como no de comprometernos, porque yo precisamente este jueves tengo una sesión con teachers y la idea pues es hacer una sesión, digamos, como un poco más relajada y ya poder dedicarle el tiempo a mi nena. ¿Listo? Mejor dicho, sin tener tanta tarea por la noche. Esa sería como la cuestión. ¿Listo? Pero si ustedes sienten que sí, que de pronto falta un poquito en esta o en aquella temática, pues sí, no les voy a decir que no. ¿Ok? Por acá están escribiendo, yo no había visto. Natasha is not here. Oh, is here. Okay. Bueno, chicos, con esto pues damos por terminada la sesión. Espero que pues que les haya sido de mucha utilidad para resolver algunas dudas, que esto pues sea parte ya de sus vidas, que yo sé que esto no ocurre el aprendizaje en un solo momento, que se necesitan varias experiencias y varios momentos de práctica. Natasha, please. Your hand is up. Yes. Sí, Natalia, ¿tienes la palabra?
¿No? Ok, de pronto, ok, Javier. Ujú. Hay unos mensajes acá. Ajá. No, dice Natalia. Ujú. Javier. Okay, good. No problem. No, teacher. No, no questions? Okay, so thank you so much for you, the fourth of you, excuse me, the five of you, for being here until this time. It is 10:40 p.m. I know many of you work tonight or tomorrow morning, so I think it is time to leave. To say, feel very free to write, to ask any question, or to suggest to a following meeting just for practicing. Okay, so thank you so much and see you on our coming session. Bye bye. Thank you, teacher. Good night. Good night.